Hubo una platea bastante disminuida que hoy hizo una incursión de hace muy poco tiempo para lo que es el desarrollo de otros materiales, como los pétreos o las maderas, que ya se han referido a ellos. En el caso de los polímeros, es un material nuevo que incursionó a mediados del siglo XIX y es uno de los últimos materiales que generó una gran familia que hoy por hoy es parte nos comparte en todos lugares y con todos los objetos de la casa, de nuestra arquitectura, de la construcción. O sea, es un material que invadió absolutamente nuestro planeta. Eso hace de que a ver, porque ahí, que adquirió una importancia y una importancia muy importante en lo que tiene que ver como material de construcción, ya que soluciona un montón de cerramientos, de acondicionamientos para nuestra arquitectura e incluso es parte de una arquitectura, de nuestra arquitectura. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la clase? Bueno, vamos a considerarla como en dos módulos. El primer módulo es el que refiere a todo lo que tiene que ver con la introducción, saber qué es un polímero, sus propiedades y los distintos materiales que se incluyen dentro de esta familia. Y el segundo módulo es ver esos productos, qué aplicaciones y qué usos tienen. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar por el módulo número 1, en el cual vamos a hacer el análisis y vamos a ver de qué se trata este material y esta familia de materiales que encierra. Bueno, los polímeros son materiales que resultan de un proceso químico. O sea, también cuando ahora analicemos a ver qué es un polímero, también va a entrar, vamos a entrar a verlo, parte de la química por la conformación de este material, porque en este concepto de polímeros se incluye, más allá de un material que lo encontrábamos ya en la naturaleza, que eran los polímeros naturales, también, y los que más pesan, son los que llamamos los plásticos, que son los polímeros artificiales o sintéticos, que son los creados. ¿Tá? Y en paralelo los elastómeros, que también tienen incidencia en algunos procesos o elementos constructivos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es un...? Me parece que pasé más de una. ¿Qué es, cuando hablamos de plásticos o polímeros, es lo mismo? Bueno, polímeros encierra el concepto global. Plástico es parte de. Cuando nos referimos a los plásticos, vendrían a ser aquellos polímeros que fueron creados por un proceso sintético, o es un polímero artificial. ¿Sí? Bien, entonces, los plásticos son polímeros artificiales, siendo este el gran último material que se desarrolló en la historia, y esos plásticos son compuestos químicos que están constituidos por una unidad que se repite. Ahora vamos a ver que su formación es muy sencilla, ¿sí? Desde el punto de vista químico. Bien, y para entender, cuando decimos plásticos, ¿a qué nos referimos? La acepción griega indica que significa que es un material que es moldeable y realmente responde a esa característica cuando ahora vayamos viendo las distintas formas de los distintos plásticos que vamos a ver en esta familia. Bien, y los primeros, vamos a hacer un poquito de referencia a los materiales que se utilizaban en ese momento, que eran los polímeros naturales, y los destacados y los primeros polímeros eran el ámbar y la goma laca, que la goma laca era un extractivo de las maderas, ¿sí? Y
aparecían otros extractivos de la madera, como por ejemplo el caucho, que era el caucho natural. Hoy por hoy ya el que se utiliza es el caucho artificial, el almidón, la celulosa, todo lo que vendrían a ser las fibras, como el algodón, las sedas, y también podemos decir que dentro de la conformación de de estos polímeros, las cadenas de ácidos ribonucleicos también son como parte de esos polímeros. Bien, entonces, ¿cuándo surge este material? Este material surge, como siempre, a veces por casualidad. En la revolución industrial fue donde comienza un cambio tecnológico y un cambio de producción. Y ahí empiezan a producirse materiales o productos en los cuales se hacían en serie, eran accesibles a se quería hacer un producto que fuera accesible a todo el mundo, de bajo costo. Entonces empieza una forma de producción que hasta ese momento no se conocía. Y eso hace de que este producto encaje dentro de ese sistema, y uno de los primeros productos que surge es por una transformación de un producto natural. O sea, ¿cuál es uno de los primeros polímeros que surge? Es aquel como el caucho que en el cual el caucho natural se le hace un proceso de vulcanización, y al agregarle azufre genera un material de una elongación y una elasticidad que hasta ese momento el caucho natural no la poseía. Entonces ahí empieza el proceso del primer polímero que, producto de una transformación química por incorporación de otro elemento, hace que genere un material que mejora sus condiciones, tanto de resistencia mecánica como de resistencia, como de elasticidad. Pasa de la plasticidad a la elasticidad y una gran elongación. Y así sigue el proceso en el cual empiezan a transformarse, a modificarse algunos productos naturales con otras incorporaciones o procesos químicos, y empezamos a obtener otros materiales. En este caso, el polímero modificado del celuloide. Voy a nombrar algunos hitos que marcan el cambio en nuestra sociedad y en nuestra economía. El celuloide es parte de la pasta de celulosa de la madera, y al incorporarle un producto, la nitrocelulosa, lo que hace es generar el celuloide, que es también un producto modificado, y obtenemos un polímero que fue como la base para la industria filmográfica. Y ahí es donde empieza el desarrollo también del cine. Y a partir de eso empiezan a surgir muchos productos con los procesos tecnológicos que se iban desarrollando. Empiezan a ser productos modificados, pero también empiezan a surgir los primeros productos sintéticos. El primer polímero artificial o sintético que se obtiene es la baquelita. La baquelita, no sé si ustedes la habían oído hablar, pero en aquel momento fue un plástico revolucionario. A él sí se le puede llamar un plástico, porque fue un plástico revolucionario, el cual se utilizó mucho en la industria eléctrica porque era eléctricamente aislante, y se utilizó para todo tipo de artículos como la telefonía, la radiodifusión, y elementos como botones, ¿verdad? Bien. Es así que a comienzo del siglo XX, que es el gran desarrollo de los plásticos, donde se lo potenció y se consideró que era el material que superaba todo el resto de los materiales, pero después vamos a ver que empiezan a encontrársele sus defectos y empieza a tener su caída, aunque tiene hoy por hoy un gran desarrollo y es imparable. Bien, entonces,
a partir de ese material empiezan a verse que cómo es que se forma los plásticos. Entonces, se descubre que la base para esos plásticos es una gran molécula. Por eso se dice macromolécula, que está formada por unidades repetitivas que son lo que llamamos los monómeros. Ahora vamos a hacer el desarrollo. Entonces, después que surge polímeros que se modifican, naturales que se modifican. Después se obtiene un polímero que es totalmente artificial y ahí vemos a ver cómo es que se conforma ese polímero artificial. Y también vamos a ver cómo es posible su reproducción y su producción. Y es, a ver, cuál es el proceso químico que lleva a la producción de estos polímeros sintéticos. Y eso es la polimerización, que no es más ni menos que un proceso químico, que una acción química que hace que se obtengan estos, conformación de estas macromoléculas y por lo tanto los diferentes polímeros. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si hay alguna duda, consulte. Entonces, ahí en la Segunda Guerra Mundial viene el gran desarrollo de estos plásticos que empiezan a incursionar en todo el mercado. Incluso se utilizan muchísimo para la Segunda Guerra Mundial en todo lo que tiene que ver con las telas, para el tema de las carpas de campaña y también todo lo que tiene que ver con la aviación, los paracaídas. Surge un montón de usos de este material o protecciones de la aviación. Entonces empiezan a surgir un montón de elementos que se utilizan y que se desarrollan en la Segunda Guerra Mundial. Y llegamos a nuestros tiempos con elementos que hoy por hoy terminan en nuestra arquitectura. Ahora, bien, así como empiezan a surgir un montón de plásticos o polímeros sintéticos que se pueden conformar y obtener, nosotros tenemos que, en general, se busca encontrar poder hacer una arquitectura totalmente con estos materiales. El tema es que hubo pequeñas inserciones y no hubo un desarrollo importante por este camino hasta el día de hoy incluso, sino que más bien han sido pruebas aisladas para poder llegar a una arquitectura totalmente de plástico, como puede ser la arquitectura totalmente de madera o de acero, que ustedes han visto, acompañada de otros materiales con vidrio u hormigón. Entonces, acá se busca eso y bueno, hay algunos ejemplos por la estructura de, esto fue en California, donde se hace un módulo que tiene un cubo de hormigón, donde se asienta este módulo, que no es ni más ni menos que acá vemos como piezas que fueron elaboradas industrialmente y traídas al lugar de polímeros en los cuales se van encastrando las mismas para conformar estos módulos. Son elementos de doble curvatura, quiere decir que la forma es paraboloides hiperbólicos y vamos conformando esta arquitectura. Pero no pasó más que de hechos aislados en los cuales incluso hasta en comienzos de nuestro siglo también hay intenciones de volver a retomar el hacer las casas módulos con elementos plásticos sintéticos. ¿Tá? En general ahora hay un mayor desarrollo con los paneles de plástico reforzados con fibras de vidrio u otras fibras. La fibra de vidrio es mucho más resistente que una fibra mineral de polímeros, ¿no? Bien. Hay otros ejemplos aislados, pero lo importante es que si bien no hubo un desarrollo pleno en la conformación de la arquitectura, es parte de nuestra arquitectura en todos los
constructivos que utilizamos, desde las instalaciones eléctricas, sanitaria, por las tuberías, por todo lo que son las terminaciones de la parte eléctrica y la posibilidad de hacer los tendidos de los ductos, y también todo lo que tiene Dale que el ver tono que con esa. terminaciones hidrotérmicas y todo lo que tiene que ver con terminaciones e incluso que hoy por hoy se están utilizando muchísimo, como pueden ser todas las pieles de recubrimiento. Principalmente el material que se está utilizando es el ETFE, que es un material polímero, una lámina, una tela que genera una arquitectura que podemos utilizarlas incluso para todo lo que es terminación y arquitectura que podemos generar con piezas que son selladas y aisladas, inclusive se le puede incorporar iluminación u otros elementos de tecnología que hacen control de la radiación solar, como vemos ahí. Estos son algunos casos de protecciones con elementos de polímeros. Por ejemplo, en este caso es una estación de metro, la cubierta es de PVC. Siempre todas estas cubiertas tienen un elemento resistente que es de fibras tejidas, ¿sí? Y tenemos además el tema de la protección del polímero que acompaña a esas fibras resistentes, ¿verdad? Vendría a ser como considerar una estructura de hormigón armado. Tenemos que las fibras pasan a ser la armadura y los polímeros pasan a ser el hormigón. Pero, por supuesto, son elementos de una gran liviandad y si nosotros comparamos el hormigón anda en 2.300 kilos por metro cúbico, acá andamos en medio kilo por metro cuadrado. Así que imagínense la diferencia de peso que puede haber de un material a otro y nos permite hacer cubiertas de grandes luces. Bien, después en este caso es fibras con el polímero es policloruro de vinilo, que es la más conocida y capaz que la que más se utiliza en nuestro país. Y después acá tenemos lo que vendría a ser también fibras resistentes, en la cual tenemos en este caso el ETFE, que es etileno flúor de etileno, que no es más ni menos lo que conocemos como siliconas, ¿sí? Bien. Y acá lo que vemos también fue otra casa experimental en la cual se utilizó un símil de lo que podría ser el papel de arroz y que diera la misma sensación de ese papel de arroz con la translucidez y el rayado que nos da la sensación del uso del bambú como lo utilizan en la arquitectura japonesa. Bien, y bueno, ¿qué pasa con este material? En la década de los 70, el- el- la base para la producción de este material es el petróleo. Con la crisis del petróleo, en los años 70, este material que había sido elevado porque en sí su uso y había sido potenciado como un elemento para construir o elaborar cualquier objeto, ya sea de la casa, desde juguetes hasta elementos de transporte de alimentos o, como decíamos, todos los elementos constructivos que se encuentran para la construcción que nosotros en nuestros sistemas. Tenemos que, a partir de la crisis del petróleo de los años 70, se empezó a ver qué pasaba con la producción de este material. Y bueno, ahí se produce una gran crisis y se dan cuenta además de que era la creación de un material que, si bien
superaba en muchas condiciones a los materiales tradicionales, también tenía un problema de que era un material que era muy difícil su reuso y su reciclaje en aquel momento. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo hacíamos para destruir este material? Ese material, en realidad, tenemos que... ¿Pasó algo? Pero, está. Además de tener un material que en realidad es muy cuestionable desde el punto de vista sostenible, tenemos que es importante, así como la madera o el metal que tienen, ver hacer el análisis del ciclo de vida. O sea, sabemos que sostenible no es porque es un material de que si bien tiene una producción que es necesario el petróleo, que es también de extracción finita. Tenemos que, en ese caso, estamos obteniendo, haciendo una agresión contra el medio ambiente. También tenemos que hacer el análisis del ciclo de ese material. Entonces, ¿qué pasa? El análisis del ciclo de vida de ese material, nosotros tenemos que tiene una durabilidad larguísima y tiene un proceso de reciclaje muy bajo en la actualidad. Alrededor de un 10% solamente se recicla frente a otros materiales como el metal que llega al 80 y 90%. Entonces, ahí es donde se debe de apuntar. Es tratar de que sea el mayor porcentaje. Lo que pasa es que hay algunos de estos polímeros que se pueden reciclar y otros que no es factible su reciclaje. ¿Sí? Entonces, bueno, y acá hay una propuesta de generar una isla de polímeros reciclados de un gran hotel que, bueno, que no pasa más de hoy por hoy de un proyecto que quién sabe si en el futuro se podría hacer arquitectura con estos polímeros reciclados. Bueno, y bueno, vamos a ver qué es un polímero. ¿Sí? Vamos a empezar a analizar a ver de qué estamos hablando de este material. El polímero significa literalmente muchas partes y es un material que se conforma a partir de una unidad química, una molécula que es repetitiva y que se repite, que se va haciendo enlaces covalentes con, o sea, vamos a analizar, es partes que se unen químicamente, o sea, muchas partes y esas partes están unidas químicamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unidad? La unidad es el monómero. ¿Qué es el monómero? Es, por ejemplo, una molécula que esa molécula tiene como generalmente el carbono es el átomo que predomina y tiene la capacidad de tener cuatro enlaces, como vemos acá. Y el carbono, por ejemplo, la molécula de etileno, ¿sí? Es la unidad. Esa unidad frente a determinadas condiciones de calor o de procesamientos químicos se unen, ¿sí? Por enlaces que son covalentes, que no es más ni menos que el acoplamiento de esas moléculas que se ceden electrones y eso hace de que se genere una gran molécula de una reiteración de una unidad. No es más ni menos que eso. Por eso se dice que se llega a esa gran, a lo que llamamos la macromolécula. En este caso del etileno se llega al polietileno. ¿Sí? Bien. Y nosotros tenemos que esos polímeros son macromoléculas, ¿sí? Que es una molécula con gran número de unidades que está formada por enlaces covalentes de más de una unidad simple que llamamos los monómeros. No es más ni menos de eso. ¿Queda claro el concepto de cómo se genera? ¿Sí? Entonces,
Esas moléculas, generalmente los átomos que fundamentalmente tienen los polímeros, es el de carbono, que tiene 4 enlaces. Otros importantes son el hidrógeno y el oxígeno, también, que tienen 2 enlaces, ¿sí? Así es que a partir de eso, siempre en esos enlaces covalentes, estas moléculas monómeros ceden sus electrones, y eso es lo que permite la generación de esos macromoléculas. Y bien, ¿y qué características tienen o que diferencian a los polímeros? Bueno, lo que la diferencia entre ellos, porque vamos a ver que hay un sinnúmero de materiales polímeros que vamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo que se diferencia entre ellos? Bueno, es la unidad base, la molécula base, el monómero, también la forma de los enlaces, cómo se realizó ese proceso químico, cómo es que se conectan entre ellos. Puede hacerse una red, o puede hacerse un enlace, se puede generar una molécula lineal o una molécula en red. Entonces eso cambia sus características y sus propiedades del material de acuerdo a esa conformación. Y también vemos cómo, de acuerdo al proceso de producción de ese polímero. Eso puede ser las distintas variables que pueden llevar a determinar los distintos polímeros. Y bueno, ¿y cómo se obtiene ese polímero? Bueno, para poder saber, en primer lugar, tenemos que saber qué tipo de polímeros nosotros tenemos. Y los distintos polímeros son, como dijimos, los naturales, que son sustancias orgánicas naturales, como la celulosa, el caucho, la proteína y otros. Y aquellos que son modificados, o sea, que hacemos una pequeña intervención con algún producto químico, como lo hicimos con el caucho, que se le agrega el azufre, y ahí en el vulcanizado, o sea, en el proceso de producción, se llega a un polímero modificado. Y tenemos que también el caucho hoy ya es de producción sintética también. Y el sintético o el artificial, que es en la cual hay una producción de una sustancia química, ¿sí? Que se produce lo que se llama la síntesis en un laboratorio. O sea, se hace una reacción química y se genera el producto como una gran molécula o el elemento, que en ese caso tenemos todo lo que son los poliésteres, las poliamidas, los poliacrilatos, o sea, todo lo que ustedes conocen como el polietileno, el poliestireno, el nylon, los acrílicos, los policarbonatos, todos esos materiales que ustedes de repente ya han ido incursionando con ellos en las clases prácticas y que han tenido acceso a esos materiales. Bien. Esto, como ya dijimos, su gran desarrollo es a partir de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos que sí, que en muchos casos van sustituyendo los distintos productos anteriores en base al acero, al metal, al vidrio y al hormigón, en algunas condiciones, ¿verdad? Al hormigón, o sea, no aquellos productos que son resistentes. Bien, entonces, el polímero que es de origen natural, tenemos que la materia prima era la lana, la seda, la celulosa o el caucho natural. Y después tenemos todos aquellos que son derivados del petróleo. A ver, ¿cómo es esto? Porque nosotros tenemos que sacar de algún lado la molécula que hace la reacción química para producir los distintos polímeros. Entonces, la fuente para esos polímeros sintéticos puede ser el gas natural y el carbón, y el alquitrán. De ahí salen muchos elastómeros, por ejemplo, y
lo que tiene que ver con el petróleo, que es la principal fuente. Y dentro del petróleo nosotros tenemos que el petróleo se le hace una destilación, se craquea, o sea, quiere decir que se rompen sus moléculas y se obtienen aproximadamente unos 17.000 productos. ¿Verdad? Entonces, a partir de esas moléculas, nosotros vamos a obtener lo que vendrían a ser las moléculas base para nuestros polímeros. Acá, por ejemplo, estamos viendo, se destila el petróleo y se obtienen, estos serían algunas, las naftas, gasolinas, queroseno. La nafta, a partir de la nafta, que sería la base para la producción de polímeros, obtenemos el etano, el etileno, propano, propileno, perdón, butadieno y el isobutadieno. Todos estos son parte, después vamos a ver, de los distintos polímeros que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Porque a veces no sabemos la raíz de dónde obtenemos. Por eso, si tenemos ahí, tenemos un problema, porque el petróleo es un elemento de extracción finita, ¿no? Entonces, también ahí, digo, el día que se termine veremos qué pasa. Bien, y el proceso de obtención de los polímeros se obtiene por lo que llamamos la polimerización, ¿sí? ¿Qué es la polimerización? Es ni más ni menos que un proceso en el cual nosotros tenemos, a ver, acá, el monómero, o sea, esa molécula simple que obtuvimos de la nafta, del craqueo de la nafta, y le agregamos disolvente y un catalizador y eso genera que obtengamos un producto que se le agregan pigmentos, estabilizadores, lubricantes y a partir de eso se obtiene un plástico, ¿sí? De distintas formas. Puede ser en una pasta que al ser secado y triturado se obtienen en forma de grajeas o también puede quedar en forma líquida. A través de esos procesos se forman esos materiales que pueden quedar como polvos líquidos o grajeas. ¿Sí? Ese es el proceso químico y a ese proceso químico le llamamos polimerización, que es la reacción química que me permite a mí obtener esos distintos polímeros, ni más ni menos. ¿Está bien? Entonces, nosotros partimos de lo que es moléculas, unidades, para obtener lo que llamamos el polímero, a través de ese proceso de polimerización. Bien, ¿y cómo se hace ese proceso? Hay dos formas de obtención y esto va a incidir además en cómo es el comportamiento de ese polímero, incide en las propiedades de ese polímero. Y esos mecanismos son por adición o cadena, que es aquel en el cual se produce una reacción que es abierta y que se ceden. En este caso, no son iones, por lo tanto no hay una reacción eléctrica, sino que hay una reacción química en la cual se ceden algunas de esos electrones y ahí es donde se genera el enlace químico. Y esa adición por cadena hace que esos monómeros se vayan uniendo, formando un elemento lineal, una macromolécula lineal, como vimos el etileno que era lineal. En cambio, cuando se hace la reacción por condensación, tenemos que se forman en este caso cadenas en las cuales se entrelazan y en ese caso vemos que se genera como un entramado. Eso genera polímeros que son más rígidos, más estables y que no es posible revertir su funcionamiento. En el cambio, lo que vendría a ser cuando se generan polímeros por adición por cadena, son polímeros que tienen la capacidad de revertir esa forma que adquieren y ahí podemos reutilizar ese polímero. ¿Está bien? Entonces, acá vemos la primera incidencia en el proceso de formación, la adición por cadenas o la condensación.
En este caso tenemos que hay tres pasos: el catalizador, la propagación y la terminación, que es donde se forma el polímero. Ahí. Acá vemos, por ejemplo, las dos estructuras. Acá vemos el polietileno, ¿no? En el cual el monómero es el etileno y se forma un elemento de adición en cadena o en cadena que es lineal. Y en el cambio, el polímero estructural o reticular es en el cual aparece más de dos enlaces químicos activos, por ejemplo, el CH2 y el CH. Entonces, en este caso tenemos el CH4, que es el metano, del cual se parte, se forma el monómero, el etileno, y formamos el polietileno. En este caso se genera como una red que genera, por ejemplo, el polipropileno, que sería el otro material polímero. Bien, ¿y cómo hacemos para clasificarlo? Bueno, hay muchas formas de clasificar estos polímeros, muchas formas. Entonces, lo que nosotros vamos a aclarar cuál es a la cual nos vamos a referir. ¿Sí? Puede ser por su origen, como dijimos, naturales, modificados o sintéticos, por su estructura, que es lineal, ramificada, reticular, ¿verdad? Hay muchas formas que ustedes pueden encontrar en la bibliografía que lo pueden clasificar. Por el tipo de monómero base, por la reacción de síntesis, de adición o de condensación, por su aplicación, si son fibras, plásticos o elastómeros, pero nosotros vamos a tomar la acepción de clasificación por su comportamiento en el estado sólido, en el cual depende del aporte y por el aporte de calor. ¿Qué les pasa a esos materiales? Entonces, esos plásticos, según la propiedad térmica, ¿sí? Tenemos que pueden ser termoplásticos o termoestables, y tenemos los plásticos y los elastómeros. Los plásticos pueden ser termoplásticos y termoestables, o eh, que lo aclaro porque tendría que haberlo aclarado al inicio. Vamos de nuevo, por las dudas. Por su comportamiento térmico tenemos los plásticos y los elastómeros, ¿sí? Siempre estamos hablando acá de los polímeros sintéticos. Ya pasamos a la gama de los polímeros sintéticos, ¿sí? Entonces, por eso es que también acá ahora podemos hablar de plásticos y los elastómeros, que es otra familia. Y dentro de los plásticos tenemos los termoplásticos y los termoestables. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bien, entonces, ¿qué significa que un material? Vamos a ver, todos estos materiales generalmente se obtienen en su proceso de producción con la acción del calor y presión, ¿sí? Entonces eso hace de que yo los pueda moldear y darle forma. Entonces acá tenemos, ¿qué es un termoplástico? El termoplástico es aquel polímero o plástico el cual nosotros tenemos que es un proceso que es reversible, o sea, es necesario calentarlo para darle forma. Al calentarlo para darle forma, este adquiere una forma determinada. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo revertir ese estado dándole nuevamente calor y volver a darle otra forma. Por supuesto que esto es finito, porque cuando realizamos el proceso en varias oportunidades, el material empieza a lograr a obtener un deterioro. Entonces, ahí no se podría revertir nuevamente esa situación. Después de varias veces de hacer el proceso, el material hay que desecharlo. Pierde algunas de las propiedades o condiciones. En este caso, son los polímeros que se generan por adición. Generalmente son todos los termoplásticos. Eso significa, en ese caso, acá tenemos que estos materiales tienen esa posibilidad que decíamos de ser reciclados, ¿sí? Entonces, y por suerte acá están los PETs, que son los materiales de los plásticos de las botellas, que son los que más
volumen de producción tienen y en el mundo y los que más dificultades tenemos de hacer su procesamiento y su reciclaje. Bien, son ya lo que dijimos, ya dijimos lo que. ¿Cuáles son los termoplásticos que están dentro de estos, de este grupo? Son el polietileno, el poliestireno, ¿sí? El polietileno es lo que le llamamos nylon, pero son dos materiales diferentes. El poliestireno, que es lo que ustedes conocen como la espuma Plus, que es la marca, el policloruro de vinilo, que es el PVC, que es todas las cañerías de PVC, lo más fácil que ustedes tienen para visualizar. Hay otros materiales, como vimos las lonas que utilizan el PVC, el polipropileno, también para instalaciones, ¿sí? PVC, polipropileno, acá los vamos viendo, los policarbonatos y todo lo que tiene que ver con los fluoroplásticos, que es el teflón, ¿sí? Que es el antecesor del ETFE, que es ese material que ahora después los vamos a analizar, y las resinas vinílicas. ¿Qué características tienen estos o propiedades tienen este material? Bueno, tienen una densidad muy baja. Como decíamos, la mayoría de los polímeros, de estos polímeros, no supera los 1000 kilos por metro cúbico. O compárenlo con lo que era el metal, el hormigón y el vidrio, por ejemplo. La resistencia tensil, o sea, es la resistencia a la tracción, cuánto yo lo puedo estirar a este material. Bueno, acá estamos viendo propiedades generales, después vamos a ver que hay algunos materiales que tienen resistencia tensil y otros que no. Entonces, es el comportamiento frente al esfuerzo de tracción y en general su resistencia a la tracción es baja. Que no tiene nada que ver con muchas veces algunos de esos materiales que tienen muy buena elongación. Entonces, acá tenemos la resistencia al impacto también. En general, son materiales que pueden tener buena resistencia al impacto, dependiendo de qué material sea. Ahora vamos a ver un gráfico donde se vinculan estos datos y como aislante térmico, son muy buenos aislantes térmicos en general todos los polímeros, ¿sí? Y tienen esto vendría a ser el gran problema que sufren la gran mayoría, es que son materiales que a baja temperatura pierden su condición, o sea, funden a muy baja temperatura, entre 54 y 149 grados Celsius, ¿sí? Ese es el gran inconveniente. Entonces acá vemos las propiedades particulares de cada uno de esos materiales, en lo cual vamos a tomar, por ejemplo, el PVC, que tiene una densidad de 1490 kilos por metro cúbico a 1580, tiene una resistencia tensil, a la tracción de 51 a 62, ¿sí? Y una resistencia al impacto que es mejor, es bastante baja en realidad si la comparamos con lo que vendría a ser, por ejemplo, el acetato, el acrílico. Vamos al acrílico, que es superior en esa parte. Y la temperatura de uso, como vemos, funde a baja temperatura, a 110 grados Celsius, pierde su condición. Bien, y el otro grupo que es los termoestables, ¿sí? ¿Qué son los termoestables? Son aquellos polímeros que luego de que se les da calor y se les da una determinada forma, se unen las cadenas y es un proceso que no puede ser revertido, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos enfrente de un material que los materiales que son termoestables no pueden ser reciclados, ¿sí? Entonces, generalmente tienen una red de átomos de carbono que generan esa rigidez y esa incapacidad de revertir el proceso. ¿Cuáles son pero tiene sus ventajas? Estos materiales tienen mayor resistencia térmica, también tienen rigidez,
tienen mucha estabilidad dimensional, que a veces se requiere para, de acuerdo al uso, y la resistencia a la deformación y la fluencia. ¿Cuáles son estos productos? Todo lo que tiene que ver con las resinas, ¿sí? De uso, fenólicas, epoxídicas, poliésteres. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con materiales de terminación o que acompañan a lograr determinadas determinaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con resinas melamínicas, que es para lograr todo lo que tiene que ver con el equipamiento, el mobiliario que hoy por hoy se utiliza. El poliuretano, que es un elemento para aislación térmica, ya lo vamos a ver, las ureas y lo que tiene que ver con las siliconas. También tienen mayor densidad, pero igual es una densidad que los otros plásticos, pero en realidad tiene una densidad baja frente a otros materiales que hemos analizado hasta ahora. Tiene una resistencia tensil también baja. Algunos de ellos tienen buena resistencia al impacto, mejora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con si se compara con el vidrio. El aislante eléctrico, son buenos aislantes eléctricos y mejora lo que tiene que ver con la temperatura de máxima de uso. ¿Eso qué quiere decir? Que son materiales que frente a la acción del fuego vamos a estar en problema, a no ser que se le haya incorporado en el material algún producto o algún proceso ignífugo, ¿tá? Lo cual a veces es necesario para evitar que eso suceda. Hay policarbonatos, por ejemplo, que vamos a ver, antivandálicos, los cuales tienen incorporado productos ignífugos y entonces eso lo hace que además de su resistencia mecánica, también puede enfrentarse a la acción de el fuego. Bien, y acá tenemos los distintos materiales, ¿ven? Las fibras de poliéster, que es lo que se utiliza muchísimo para los entramados, para esas grandes telas que las usamos como pieles o como elementos de cubierta, o para algunas membranas que ya vienen prefabricadas. Las melamínicos, que es lo que se utiliza para el mobiliario, es lo que se le coloca sobre los productos de madera industrializada, como el MDF o se le coloca el melamínico y bueno, todo lo que tiene que ver con resinas epoxídicas o poliuretánicas, que es más bien todo lo que tiene que ver con protecciones y pinturas de terminación en los distintos materiales. Bueno, y acá tenemos la gran rama de todos los polímeros y vamos al último, que es el elastómero, que no es un plástico, sino que es otro de los materiales polímeros, en los cuales tenemos que los elastómeros, en gran medida, lo que tiene este material es la expansividad. Ustedes, si lo ven en las ruedas de los neumáticos de los automóviles, se utiliza este material, dado que tiene una gran deformación, se deforma en un 200% y vuelve cuando deja de existir esa carga, vuelve a su posición inicial. O sea, es de una gran expansión o elasticidad. Ahí tenemos que se presentan, como dijimos, viene la producción, toma el caucho natural, ya hoy casi que es a partir del látex del árbol, pero hoy por hoy ya se utiliza el caucho sintético obtenido por el proceso de polimerización. Entonces, además de esos cauchos sintéticos, dentro de los elastómeros tenemos dos productos que sí utilizamos mucho en la construcción, que son el neopreno y el hipalón. El neopreno principalmente siempre como un material resiliente, separativo y de gran resistencia mecánica que
se utiliza como un agente separador cuando hay grandes cargas, por lo cual es muy resistente. O también para lograr las juntas de trabajo, también es un material que se utiliza por su gran elongación y por esa condición que tiene este material. Eh, Ahí vemos, es altamente alta, tiene pero la resistencia de atracción es baja, o sea, tiene una gran expansividad, que es reversible, pero no tiene una gran resistencia a la atracción, que son dos cosas diferentes. Y la resistencia a las condiciones ambientales también es buena y también frente a la agresión de agentes químicos, como combustibles o aceites. No es muy flexible cuando está a bajas temperaturas, sí es flexible cuando aumenta la temperatura del material. Bueno, y acá vemos algunos de esos elastómeros, las propiedades que después estaría bueno que las analicen y las compare. Y lo que tiene que ver con las fibras, que sería el otro componente que también es parte de estos polímeros, que generalmente las que más utilizamos son las fibras de poliéster y que son las más utilizadas para elaborar las mallas o las redes o las telas, que pueden ser tejidas o no, que son base resistente para unir los distintos polímeros, que acompañan a los distintos plásticos o polímeros, ¿sí? Bien. Y estas telas, generalmente tenemos que, en general, todos los polímeros, ¿cuáles son las propiedades generales de todos estos polímeros que hacen a este material sustituto de otros que ya hemos ido viendo? Principalmente son materiales impermeables, o sea, de muy baja permeabilidad, es lo que debí decir, ¿sí? Son aislantes térmicos, muchos de esos, muy buenos aislantes térmicos y acústicos. Resisten a la corrosión, o sea, no tienen deterioro frente al oxígeno del medio ambiente, no se produce un deterioro de dicho material. Algunos de ellos sí pueden ser atacados por los rayos ultravioletas o pueden generar un deterioro en el material. También tenemos que es un material que no son atacados por ningún organismo vivo, por lo cual también frente a la sustitución de otros materiales como la madera, siempre va a tener mejores prestaciones, ¿verdad? Y lo importante es que se puede lograr ser ignífugo frente al agregado de algunos aditivos que así lo permitan, ¿sí? Y la cohesión química hace que también esas uniones químicas logran esos materiales muy compactos y con mucha resistencia mecánica en muchos casos y también es parte de esa cohesión lo que genera esa baja permeabilidad, ¿sí? Y la plasticidad, por supuesto, que es parte de la definición del plástico, es la capacidad de poder darle cualquier forma, ¿verdad? Sin que ésta se rompa. Bueno, acá creo que ya algunos ya los nombré, y también la baja conductividad eléctrica, entonces generalmente se utiliza mucho como elemento de aislación eléctrica, la alta conducción, baja conductividad térmica, y también tenemos que en muchos casos puede sustituir al vidrio como el acrílico o el policarbonato, son materiales que tienen una alta translucidez más que el vidrio. Entonces, a veces son materiales que se utilizan desde el punto de vista óptico, son mejores para transmitir a través de ellos la luz. Entonces, ahí vemos que hay siempre condiciones que superan a los otros materiales que ya habíamos venido viendo. Bueno.
Acá dejo estas planillas que también van a mostrar las diferentes condiciones de estos, y vamos a pasar al módulo 2, así, a ver, tengo que salir de acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Te quedó alguna duda? ¿No? Del material, de qué se trata, ¿no? Bueno, disculpen los que estaban por Zoom, que retiré el micrófono. Lo que les estaba consultando es si tenían alguna duda. Bien, vamos por los productos. Módulos 2, productos y aplicaciones. Acá eh, a veces que llegamos como al grano, ¿no? Pero si no sabemos de los materiales, cómo se conforman y sus propiedades, difícil será poder saber cómo los podemos aplicar, ¿verdad? Bien. Y bueno, y hay un sinnúmero de aplicaciones que vamos a ir analizándolas y lo que hicimos es ver de acuerdo a la procedencia, su forma de transformación o su obtención y también tenemos que esos productos son diferentes de acuerdo a los productos derivados y acá tenemos que todos estos proceden de distintas resinas y esas resinas vamos a ver qué productos se obtienen. Bueno, esta va a ser aproximadamente la gama de los materiales. Por supuesto que lo que damos acá es pero mínimo, un mínimo pantallazo de todos los materiales, seguramente falten, pero nosotros queremos darle una idea de los materiales. Todos los días están surgiendo materiales nuevos, los cuales van sustituyendo o mejorando las prestaciones que tienen los que podemos visualizar acá o vamos a visualizar acá. Y por supuesto que para el uso de cada material siempre es importante que ustedes refieran a ese material y profundicen, lo cual es muy importante. Acá solo se da un pantallazo muy general porque es mucha cantidad de materiales. Entonces, la forma que encontramos para mostrarlos fue de acuerdo a las distintas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esas aplicaciones podemos resolverlas con estos productos? Vamos a empezar por lo que tiene que ver con aislantes térmicos y acústicos. Dentro de los aislantes térmicos, termoacústicos tenemos que uno de los que más se destaca y es uno de los más alta producción también mundial de este polímero es el EPS o poliestireno expandido. El EPS o poliestireno expandido, lo que ustedes normalmente, la marca es la espuma Plus, ¿sí? Entonces, en este caso son ni más ni menos que es un material que es es un material termoplástico. ¿Qué quiere decir entonces? Que tiene un proceso reversible. ¿Sí? En realidad no es más ni menos que es el polímero al cual se le inyecta aire y se generan celdillas totalmente cerradas. Es un material que tiene casi un 80-90% de constitución de aire y el resto es el polímero. Por eso, como ustedes sabrán, el mejor acondicionamiento térmico que tienen es cuanto más aire dejamos estanco, mejor es el acondicionamiento térmico. Por eso es que se destaca este producto para esa función. ¿Sí? Por la cantidad de aire cerrado y hermético en esas celdillas que tiene, que encapsulan esas celdillas, es lo que le da esa posibilidad. Pero tenemos que
es relativamente frágil, o sea que eventualmente rompe frente a una diferencia de, mm, eh, de apoyo, pero es muy resistente al impacto y es expansible. Tenemos que tiene muy baja conductividad térmica, elevada resistencia mecánica y no elevada, bueno, tiene buena resistencia mecánica, creo que elevada es un poco excesivo, no envejece con el tiempo y es atacado por los agentes bióticos. Entonces, ¿en qué lo podemos utilizar? Generalmente, además de como un elemento de aislación térmica, también lo podemos utilizar por su liviandad para hacer lo que serían los moldes para estructuras de hormigón. Cuando hacemos grandes superficies que necesitamos alivianar la masa de hormigón y colocarla donde se requiere, en ese caso se ponen estos moldes de poliestireno que se llaman los casetones y se generan elementos livianos. Estos se pueden retirar o se pueden dejar en esa estructura y se genera una liviandad en esa estructura. Ese es uno de los usos. También con este material podemos generar hormigones livianos. Con la bolita de estiropor, que es la base del poliestireno expandido, nosotros podemos incorporarla, sustituir el árido grueso por esta y generamos este mortero concreto, mortero hormigón, que es utilizado para hacer rellenos que bajan o son mucho más livianos que lo que vendría a ser el hormigón, un hormigón con un árido grueso, un hormigón pobre de una baja resistencia mecánica, y en este caso mejoramos lo que vendría a ser. Pasamos de unos 1800 a unos 1100 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ahí vemos que mejoramos bastante lo que vendría a ser la sobrecarga por rellenos a veces que requerimos hacer para pendientes en determinados elementos estructurales, sobre determinados elementos estructurales. Y bueno, su condición muy importante es para lograr lo que tiene que ver la aislación térmica, que puede ser en los cerramientos, ¿sí? O en lo que tiene que ver con las cubiertas, que puede estar dentro de una cubierta tradicional o sobre la cubierta protegiendo la capa impermeable o la capa impermeable protegiéndolo a ella. En este caso, las estructuras estas de poliestireno, para que sean efectivas, tenemos que son de distintas densidades, ¿verdad? Entonces, cuanto más alta es la densidad, mejores van a ser las prestaciones de ese material. Principalmente en este caso cuando lo colocamos como protectora de la capa impermeable y sobre ello ponemos baldosones y vamos a transitar. Entonces acá requerimos de poner un poliestireno expandido que sea de alta densidad. También este material es parte de la conformación de otros elementos que conforman sistemas, que son paneles, en lo cual su estructura está conformada por el poliestireno expandido. En este caso es lo que llaman el poliestireno tipo 2, que tiene una densidad entre 15 y 20 kilos por centímetro cuadrado, por metro cúbico, perdón. Entonces ahí después está el tipo 1 que anda entre el 10, es la más baja de densidad, 10 y 15, y el de más alta que está entre 20 y 25, que es el tipo 3. ¿Sí? Entonces, este tipo de paneles que son autotrabantes se pueden utilizar para las cubiertas o para el cerramiento vertical. En este caso tenemos que es el alma de poliestireno expandido, que también tiene diferentes espesores y va desde 5 hasta 20, y después tiene chapas, en las dos caras tiene las chapas galvanizadas prepintadas, ¿sí? Que tienen todo este sistema de unión. Entonces podemos generar
construcciones con estos paneles en vertical y el otro especial para la cubierta, o podemos utilizar solo el panel de cubierta para hacer cerramientos horizontales. También tenemos que hay sistemas constructivos para viviendas de bajo costo o muy rápidas, en las cuales se utilizan estos paneles de EPS que se montan estos paneles y después se les pone malla, una estructura metálica, y se proyecta el mortero de terminación, o se le puede incorporar otras terminaciones. También tenemos que puede ser utilizado como molde, ¿sí?, para estructuras de hormigón, cerramientos de hormigón, en lo cual tenemos que están bien para viviendas de un nivel, de bajo porte y de una construcción rápida. ¿Sí? Entonces vemos que es un material que además va a mejorar toda la condición térmica de esos cerramientos que tienen muy baja inercia térmica. Tenemos otro poliestireno expandido, que es el otro tipo de poliestireno, que es el extruido, perdón, que generalmente tiene mayor densidad y se pueden utilizar tiene mayor densidad y no es inflamable y tiene una alta resistencia a la compresión. Por eso muchas veces se utiliza En nuestro país no es común este panel, pero bueno, está bien que sepan que existe, para uso de DEC, aislación térmica de grandes superficies, porque es un elemento que es un panel ya rígido y autotrabante. Bien. Otro de los materiales que puede ser utilizado para aislación térmica es el poliuretano, ¿sí? En este caso estamos hablando de un material también termoestable, pero estas espumas de poliuretano tenemos dos tipos: la rígida y la flexible. La rígida es la que se utiliza como proyección para hacer aislaciones térmicas, ¿sí? En ese caso, a las mezclas, a la materia prima del poliuretano se le agrega el agente hinchante y se proyecta ese material sobre las superficies. Entonces genera una adherencia total y una continuidad en la aislación, a diferencia de la otra, que eran placas que se iban uniendo entre sí. Entonces, ese material, ese aislante térmico, también al sonido, mejora, por supuesto, acústicamente al tener continuidad y no tiene juntas, y tenemos que, en ese caso, generalmente es lo que se utiliza para hacer aislaciones térmicas continuas en los distintos herramientas de las construcciones. Y el otro, el flexible, es el que se utiliza como elemento desde el punto de vista acústico. Son esos paneles que ustedes ven, parecen hueveras, en las cuales se utiliza para mejorar todo lo que es la acústica en salas de sonido o en lugares en los cuales es necesario el control acústico de las reverberaciones y otros elementos. Bien. Después tenemos lo que tiene que ver con los materiales que son derivados de las resinas poliolefínicas, que es del polietileno. También acá se generan lo que es mantas térmicas, ¿sí?, de este material. Se fabrican generalmente, son láminas muy delgadas, de milímetros, ¿sí?, de 2, 3 milímetros, 4, y tenemos que se obtienen por extrusión, expansión y soplado. Es un material que es bien liviano y moldeable, viene en rollo, generalmente viene terminado con un aluminio,
o vamos a mostrar la foto, generalmente viene terminado con el aluminio o con el propio material y este material se utiliza generalmente en cubiertas para colocarlo cuando colocamos tejas o cubiertas de un sobretecho de chapa, ¿verdad? Como terminación final y debajo de esa estructura se coloca este material que cumple la doble función de barrera de impermeable y además térmica, ¿sí? Bien. Los otros materiales son las impermeabilizaciones y las barreras secundarias. Las impermeabilizaciones o barreras secundarias, vamos, por supuesto, la base seguramente de materiales va a ser los hidrocarbonados, que es la próxima, que la va a dar el profesor Julio Pérez, pero nosotros vamos a ver aquellos que son diferentes, otras posibilidades de impermeabilización, como por ejemplo el TPO. El TPO es una geomembrana que se utiliza para impermeabilizar azoteas o grandes superficies, ¿sí? Tiene una unión que es soldada en general, se fija mecánicamente con arandela, con este, fijaciones mecánicas que tienen el pasante y la arandela, y después se le hace un solape y se termina con presión y calor, ¿sí? O sea, se sella con calor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que esta membrana está compuesta por polipropileno, ¿sí? Y otros copolímeros elásticos como los elastómeros y la poliolefina. Y además tenemos que tiene muy alta, es alta da muy buena rigidez y estabilidad frente a las temperaturas, no es atacado por los rayos ultravioletas y mantiene su terminación sin cambiar su coloración. Generalmente es un producto que se utiliza también para las piscinas o las azoteas y en el Uruguay fue utilizado en el aeropuerto de Carrasco. Toda esa gran cubierta que ustedes ven del aeropuerto es ni más ni menos que este material que hace determinación, ya cumple la doble función, ¿sí? Está colocado sobre chapas rectas, metálicas hacia el interior, sobre eso se pone un chapón, que es lo que permite la fijación mecánica de esta membrana, se van tirando los rollos, se fija mecánicamente, después se solapa y se hace el sellado final con calor, ¿sí? Bien. Otro de los material diferente que permite la impermeabilización es lo que tiene que ver con las poliureas. Las poliureas son como pinturas impermeabilizantes en base a la poliurea, en este caso es termoestable. Eso quiere decir que no tiene un proceso reversible. Tenemos dos tipos de poliurea, lo que es la que llaman perdón, la aromática, que en este caso se hace aplicación en caliente, ¿sí? Y por lo general con proyección. Esta lo que tiene es que es afectada, presenta una decoloración por los rayos ultravioletas, ¿sí? En cambio, las poliureas alifáticas son un poco más costosas, se aplican en frío, da menos trabajo su aplicación y es más resistente a lo que tiene que ver con la radiación ultravioleta. Tienen muy alta elongación y se pueden aplicar sobre cualquier sustrato. Ahora, yo lo he visto aplicar sobre las membranas, no es tan así porque es un elemento que tiene una alta rigidez y eso hace de que si lo aplicamos sobre un sustrato que no está bien conformado, que tiene muy buena adherencia y que tiene la debida resistencia mecánica frente a
al estiramiento que le puede producir, a la elongación que le puede producir este material, seguramente se englobe y se desprenda. Lo que tiene la capacidad es que se puede recortar y volver a reparar con este material. Bien, y el otro es el EPDM. El EPDM, que es una membrana de caucho sintético. Acá vemos que como un elastómero también puede ser utilizado como un elemento de impermeabilización. También tiene muy buena elongación. Y eso es lo bueno de estos materiales porque generalmente están en superficies horizontales que tienen una alta incidencia de radiación solar y hay cambios de temperatura que hacen que ese material dilate y retraiga permanentemente. Entonces, el que acompañe el material, esas dilataciones, hace que mejora y no rompe el material frente a excesos de temperatura. Bien, y después tenemos todo lo que tiene que ver con los materiales de aplicación de impermeabilizaciones acrílicas sobre las cubiertas que se dan se aplican como una pintura que tienen muy buena elasticidad, pero necesitamos darles varias capas y para poder lograr y exigen este tipo de aplicaciones impermeabilizantes un mantenimiento a corto plazo. Cada 2 o 3 años nosotros tenemos que estar haciendo un mantenimiento a diferencia de los otros materiales que tienen una larga vida. Bien, y también tenemos que forman parte de las membranas, que las van a ver en la clase que viene, que dentro de sí tienen el polietileno, que actúa también como un elemento de barrera de vapor, que es parte de la conformación de ese material, que lo analizarán en la clase que viene. Y utilizamos el polietileno como elemento de barrera de vapor. Barrera de vapor quiere decir que no es atravesado por el vapor de agua. En este caso tenemos que hay dos materiales que tienen esa capacidad casi en el 100%, nada es 100%, que son los polietilenos, que es el caso de que estamos viendo, y también el aluminio. ¿Ah? Bien, y cuando hablamos o trabajamos con cerramientos livianos hacia el exterior, es necesario colocar aquellos que son permeables materiales que son permeables al vapor de agua, pero que sí protegen frente al agua líquida y al vapor, al agua líquida y al viento. Y en ese caso lo cerramos con lo que es una barrera de aire y humídica, que no es más ni menos que fibras no tejidas de alta densidad, ¿sí? Termofusionadas con un polímero, y que normalmente lo llamamos, la marca comercial en la cual encontramos el mercado es el Tyvek. Esto generalmente es lo que usamos de barrera hídrica para los cerramientos verticales cuando trabajamos con construcciones livianas. Bien, y después tenemos toda la gama de selladores, adhesivos, los epoxídicos, poliuretánicos, que en realidad nos sirven para amurar aberturas, para hacer selladores, para todo lo que vendría a ser las resinas atérmicas para el sellado de las juntas al exterior, que no sean atacadas por los rayos ultravioletas, pegamentos, o sea, todo es en base a polímeros. ¿Sí? Las resinas epoxis, que también son protecciones. Las resinas epoxi son base para pintar elementos estructurales, por ejemplo, en la cual después aplicamos eh, este, eh, pinturas poliuretánicas, también, que son polímeros, que son mucho más resistentes y tienen mayor duración, y necesitan más protección los elementos estructurales a lo largo del tiempo. Entonces, y no es necesario un mantenimiento a corto plazo como si los pintáramos con esmaltes sintéticos. Bien, esto lo paso un poquito y vamos a ver
lo que tiene que ver con los acrílicos o termoplásticos, que esto me parece que es un material que sí es importante porque es un elemento un material que puede sustituir al vidrio. En este caso tenemos que es menos resistente al impacto que el policarbonato, pero igualmente resiste más que el vidrio de 10 a 24 veces más. Entonces, acá estamos enfrente a un material, el acrílico, que se comporta mejor frente a los impactos. También es un material que el acrílico puede llegar, no adquiere un cambio de tonalidad frente a la acción de los rayos ultravioletas. Y eso importa porque se utilizan para las cubiertas, para claraboyas, podemos sustituir los vidrios por los acrílicos o hacer grandes cubiertas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tiene una alta durabilidad a lo largo del tiempo, manteniendo sus condiciones. Es muy transparente, es lo que decíamos, supera el vidrio en la translucidez. Entonces eso hace que sea un buen elemento de sustituto del vidrio en el caso que querramos esa condición. Y sí es de fácil combustión, pero no es autoextinguible. Quiere decir que una vez que desarrolló el fuego y se deteriora, no se puede detener. Acá vemos cómo este elemento puede ser utilizado, por ejemplo, como protección en escaleras, sustituyendo el vidrio, o también generando grandes cubiertas con elementos de tracción tensados, en los cuales ponemos estos elementos unidos a través de estructuras de ese tipo. Y por supuesto que es totalmente incoloro, pero se le puede incorporar color y generar, como en este caso, elementos para esta arquitectura. También se puede generar una doble piel, como en este caso, en este edificio en Tokio, en lo cual se genera una doble piel interna que genera para generar efectos de luces y de color con el propio edificio. Entonces vemos que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por eso es importante el conocimiento de los materiales. Y acá vamos al policarbonato, el otro material que generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, el alveolar, el que no nos deja ver, el que parece que tiene como una doble capa, ¿sí? Que genera aire, pero también está el policarbonato compacto, que es muy translúcido y supera, como dijimos, la resistencia mecánica a lo que era el acrílico y al vidrio, ¿sí? Y podemos lograr con ellos herramientas translúcidos. Todos estos materiales, el acrílico y el policarbonato, se pueden, lo que tienen es que se rayan fácilmente, entonces, pero se les puede volver a dar un pulido y vuelven a adquirir la condición inicial, ¿sí? En el caso del policarbonato, lo que tenemos que es menos transparente que el acrílico, es más costoso que el acrílico y lo que sí es afectado por los rayos ultravioletas. Entonces quiere decir que cuando lo colocamos en cerramientos exteriores, sabemos que a corto plazo, 5 o 10 años, es necesaria su reposición. Pero tenemos este tipo de policarbonatos que es antivandálicos y que en este caso, lo que decíamos, estos tienen incorporación también de agentes ignífugos y tienen una alta resistencia mecánica y además frente al fuego. O sea, todos los días vamos viendo que surgen productos nuevos o mejoran el existente. Y todo lo que tiene que ver acá, que sí es importante, lástima que no se puede ver lo de arriba, que son todo lo que tiene que ver con las membranas acá es el policloruro de vinilo o el PVC, que pensamos que solo se puede usar para las cañerías o las tuberías sanitarias, pero no, junto a las fibras de poliéster podemos generar lo que es una manta o un elemento que permite cubrir grandes superficies
principalmente la forma que se utiliza la doble curvatura, el paraboloide hiperbólico, es tensado con elementos de acero, que es lo que le da la forma, porque en realidad es un material que necesita ser tensado para darle forma, si no, no se puede mantener. Es como la cubierta de una capa. Es muy liviano, pero lo que tiene este material es que es afectado a los rayos ultravioletas. Entonces, para eso tenemos otro que supera esa condición, que es el tetrafluor de etileno. Ahí vemos los elementos que lo componen, químicos, y mezclado con la malla resistente, es la fibra de vidrio, y el PTFE, por ejemplo, fue el que se utilizó para las instalaciones de Múnich de las Olimpiadas del 70, que en realidad se mantiene hasta hoy día. ¿Y qué pasó con el teflón? El teflón tiene la condición de que es muy difícil su manipulación porque al doblarse se puede romper. Entonces, eso hace de que había que buscar una condición que mejorara ese elemento. Estos herramientas, como duran hasta 30 años o más sin necesidad de reposición y no son afectados por los rayos ultravioletas. Y además generan una muy buena transparencia. Entonces, se buscó un elemento que superara esa condición que tenía el teflón y se sustituye una de las moléculas y se genera el ETFE, que es el etileno flúor de etileno, que no es ni más ni menos este material que ustedes seguramente lo ven bastante más en la arquitectura que manejan, como pieles o como terminación. En este caso, también es muy resistente al calor, a los rayos ultravioletas. Se pueden generar como burbujas de presión cerrada, ¿sí? Que fue lo que pasó en esto, es el edificio El Nido, uno de los que se hizo o la piscina, perdón, para Beijing, que fue donde fue la explosión más de este material. También acá después vean estos links que los pueden picar porque ahí se muestra toda la estructura esta cómo se monta. Esto es en el Parque Lineal de Nueva York. Se instala esto que es como un museo que puede quedar abierto y cerrado. Esta gran estructura se mete hacia dentro del edificio y se saca. ¿Sí? Entonces se puede dejar parte de la exposición al aire libre abierta y eventualmente se cierra y se vuelve a generar el museo cerrado. En este caso tenemos que, acá está cómo es toda la estructura y el movimiento, me parece re interesante que lo vean. Y como vemos, seguimos, hay un sinfín de aplicaciones y materiales que van resolviendo nuestras arquitecturas, como lo que tiene que ver revestimientos, pavimentos, pinturas, vamos a ver algunas. Y dentro de ellos tenemos lo que ustedes conocen normalmente con la marca Lucobón, que son placas de aluminio compuesto, ¿sí? Que en su alma tienen polietileno. Y ahí generan este elemento que es, como ven, siempre también acompañan a otros materiales para generar después elementos de terminación que ustedes conocen que hay en muchas aplicadas en fachadas, se puede aplicar como fachada ventilada o como fachada cerrada y sellada. Bien, como un revestimiento de fachada. Después tenemos esto, vamos a pasarlo, todo lo que tiene que ver con las moquettes, la fabricación de los moquettes como polipropileno, con los pisos flotantes melamínicos, símil madera, ¿sí? En la cual las terminaciones siempre son en base a polímeros resistentes, y todo lo que tiene que ver con el piso vinílico en sí, que puede ser la gama que pueden venir en baldosas, puede venir en rollos, puede ser pegable, termofusionable, también con calor, entonces no generan juntas, eso es muy importante para lugares de alimentación, de elaboración de la alimentación o de hospitalaria, arquitectura hospitalaria.
Y también algo que ahí irrumpió en nuestro mercado en los últimos tiempos y en nuestra arquitectura, que es el DWPC, que es para pavimentos exteriores en forma de D, que vienen baldosas o vienen tablas, y también todo lo que tiene que ver con el revestimiento. En este caso lo que estamos haciendo es sustituir todos aquellos problemas que nos traía la madera, lo sustituimos por este material plástico, ¿sí? Entonces, el deterioro a corto plazo, el mantenimiento, la agresión por agentes bióticos, entonces todo eso lo resolvemos con un material plástico que puede adquirir distintas formas y eso hace que desde el punto de vista estético genera un símil a la madera. Y después todo lo que tiene que ver con terminaciones de equipamientos melamínicos, kármicas, el HPL, que es la base siempre, es el papel craft comprimido y a presión, que el papel craft a su vez es pasta de celulosa, ¿tá? Digo porque es como enrabamos los distintos materiales que se van conformando. Las aberturas de PVC, que son generalmente decimos, bueno, de PVC deben ser, no, las aberturas de PVC son de altas prestaciones y son de las mejores desde el punto de vista de la conductividad térmica para lograr una buena condición en los cerramientos. Y son las más costosas, si hacemos un comparativo de costos. Y también tenemos lo que son las protecciones de las aberturas en PVC, las persianas, bueno, molduras, y después todo lo que tiene que ver con quiero llegar, todo lo que tiene que ver con las instalaciones sanitaria y eléctrica. Y quiero llegar a otros que también las fibras pueden ser utilizadas para el refuerzo de los hormigones, las fibras de poliéster. Generalmente se utiliza más la fibra de vidrio, que es más resistente, o fibras metálicas, pero también hay incursión de fibras de polímeros y los geotextiles, que los geotextiles tienen muy buena resistencia mecánica, acompañan a las membranas, lo van a ver en la clase que viene, para evitar el punzonado y la rotura de la membrana, y también como mantas protectoras cuando, por ejemplo, hacen azoteas verdes, como elementos separativos para evitar el punzonado. Y todo lo que tiene que ver con sustituciones de los pétreos, que es, por ejemplo, para mesadas y para terminaciones y revestimientos, como es el Silestone, que si bien tiene la base de cuarzo natural, también se le agrega el poliéster y polímeros que hacen el aglomerado y pueden generar este material de terminación. ¿Sí? Entonces, como vemos, los polímeros están y los plásticos están en todos lados y bueno, lamento haber dado esto tan apretado, tanta cantidad de materiales. Ustedes tienen el material para revisar, tienen los links y está bueno que siempre profundicen en cada material cuando vayan a utilizar el mismo. Bueno, chiquilines, en la próxima van a seguir con hidrocarbonados con el profesor Julio. ¿Sí? Nos vemos.